la parashá Lech Lecha. Pero me gustaría, antes que nada, presentar un momento esta palabra delante del Eterno, hacer una oración y que el Eterno nos pueda guiar en todo lo que tenemos que hacer para que el Eterno pueda bendecir a cada uno de nosotros. Abba, te agradecemos porque nos estás dando este tiempo tan especial en tu presencia para poder disfrutar de ti, de tu palabra. Te agradecemos, Abba, porque tu palabra es viva, eficaz para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Rey, que tú nos estás dando esta oportunidad de escudriñar también tu palabra del hebreo, para poder llegar en profundidad. Te agradecemos por estas imágenes de nuestros patriarcas y estos ejemplos de emuná para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Abba, que podamos caminar en sus caminos. Esto es lo que lo vemos en todo lo que también apóstol Pablo está hablando, en todo lo que los apóstoles están escribiendo en el Nuevo Testamento. Te agradecemos, Abba, porque todo lo que ellos nos están enseñando, nos están aconsejando, es aprender de nuestros patriarcas, aprender de todo lo que fue escrito, porque es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para poder conocerte, para poder saber cómo quieres que nosotros caminamos delante de ti. Ponemos delante de ti esta parashá, también esta palabra, que tu Ruach, que tu Espíritu Santo nos llene y que nos guíe, que nos abre la mente para entender lo que tú has preparado para hoy, para este tiempo. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es nueva. Cada vez que la leemos nos da algo nuevo, algo bueno, algo perfecto, y está lista para transformar nuestra mente, nuestro corazón, ser, todo lo que somos, nuestra vida entera, si nos dejamos guiar por esta palabra. Por eso te suplicamos que tu Ruach nos pueda guiar, que tu Ruach camine tu presencia delante de nosotros, así como tú lo hiciste con nuestros patriarcas, como guiaste su vida para saber qué tienen que hacer y cómo caminar delante de ti. Gracias, Rey, gracias, y que tu palabra sea eficaz para cada uno de nosotros. Guía tú cada palabra a través de tu Espíritu Santo, y que podamos entender qué quieres de nosotros. Y esto es lo que esperamos de ti hoy, para conocerte más y para entender el camino que tenemos que intraprender. Gracias, Abba. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Y pues, amén, amados. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es este llamado espiritual de Lech Lecha. Porque este llamado de Lech Lecha en la Torah representa un llamado universal para cada uno de nosotros que ha decidido confiar en el Eterno, como lo dijimos al comienzo. Entonces, desde un sentido simbólico, vemos que implica dejar atrás lo material, lo terrenal, dejando también esta zona de confort, como Abraham lo hizo. Y cuando el Eterno ordena y dice tu tierra, se refiere a una dimensión de lo físico y material, pero no solamente. Y cuando dice tu parentela, representa esta conexión emocional con estas expectativas sociales. Cuando dice la casa de tu padre, vemos que abarca también tradiciones, creencias familiares, culturales, y estos son estos elementos que sostienen realmente la vida pasada. Por esto es importante que lo veamos para saber qué tenemos que dejar atrás. Y este llamado de Abraham es una invitación espiritual de alejarnos de lo conocido y de entrar en un viaje espiritual que es guiado por la confianza que el Eterno dirige cada nuestro paso. Esta expresión de Lech Lecha se traduce de diversa manera: vete por ti mismo, o vete para tu beneficio. Y aunque en la escritura parece repetitivo, este doble uso no es solamente un orden de ir. En realidad,
sino que lleva un mensaje que es mucho más profundo. Porque si el Eterno había utilizado solo lej, significa vete, como que no tenía el significado y no podía tener ese significado que el Eterno le estaba dando. Pero al añadir leja, esta instrucción vemos como toma este sentido de ve por tu propio bien, ve por tu bienestar, porque es mejor para ti, porque esto es lo que necesitas. Y así, esta expresión vemos que se convierte, o sí, pues se vuelve un llamado profundo a ser transformados, a una transformación dentro de nosotros. Y entonces, Leleja simboliza también una misión más que geográfica. No es tanto el problema de mudarnos de una tierra a otra, sino el propósito, mirar el propósito. Porque el Eterno no solo le pide a Abraham que deje su lugar de origen en lo físico, sino que emprende un viaje de renovación, un viaje de crecimiento espiritual, librándose de cualquier apego al pasado para convertirse en el patriarca de este linaje bendecido, que es el pueblo de Israel. Y en Génesis 12, versículo 1 vemos esto, que le dice propio así: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vemos como el Eterno es bien preciso, ¿no? Para que no se pueda decir no entendí. No, le dice bien todo lo que tiene que hacer. Al pedirle al Eterno de dejar su tierra, le está pidiendo de abandonar estos elementos materiales y conocidos. Y al decirle de dejar su parentela, también puede significar, ¿no?, este contexto social, familiar, en el que él fue moldeado, es decir, la comunidad. Cuando pensamos a la casa de tu padre, es como dejar atrás la cultura que uno hereda, tradiciones que fueron transmitidas de generación en generación. Este llamado de Lej Lejá, entonces se trata de salir de lo seguro, emprender un camino desconocido que nos lleva a depender de la guía del Eterno. Y de hecho, en el Brit Hadashah, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Vemos como Pablo exhorta a cada uno de nosotros de no adaptarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados o a transformar nuestra forma de pensar, llevando nuestra vida a una comunión renovada con el Eterno, llevando como Abraham fue llamado a desprenderse de las ataduras del mundo. Vemos como Pablo nos recuerda que vivir con el Eterno implica liberarse de estas influencias sociales, culturales que se imponen sobre nosotros para poder vivir en conformidad con la Torá, que es buena, que es perfecta, que es la voluntad del Eterno. ¿Y esto por qué? Porque es este caminar por fe, por emuná, esta verdadera fe por lo que no se ve, no caminar por lo que nosotros vemos. Entonces vemos como Lej Lejá nos invita a avanzar espiritualmente, a seguir esta guía divina hacia el destino que solamente Él conoce, y poniendo paso, después otro paso y después otro paso. Para ver esto, vamos a ver un ejemplo del joven rico, porque quiero que para esta enseñanza también enfocamos nuestra atención en este pasaje claro que lo encontramos en Mateo 19:21, donde Yeshua nos da una importante lección en esto. Y dice, Yeshua le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, tamim, íntegro, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esta declaración vemos que es una invitación a invertir realmente en lo eterno. Es lo mismo lo que Yeshua nos está enseñando. ¿Y cómo podría el joven rico vivir por fe, confiando en el reino y no guiándose por lo visible y por lo material? Solamente lo puede lograr desprendiéndose de sus posesiones, dándolas a los necesitados y decidiendo caminar como discípulo de Yeshua. Vemos que el Eterno le está pidiendo a este joven, ¿por qué? ¿Y por qué no lo pidió a Abraham? Porque Abraham vivía de esta manera. Para Abraham lo material era porque el Eterno le dio.
pero no era importante, no era el punto principal de su vida. Y el Eterno lo quiere pedir al joven rico porque de la reacción del joven vemos que él estaba atado a todo esto y no fue dispuesto a renunciar a todo esto. Entonces, cuando el joven le consulta sobre cómo alcanzar la vida eterna, Yeshua le revela que la acumulación de riqueza no es sinónimo de esta bendición divina y ni garantía de la salvación. De hecho, en esa época se solía relacionar la abundancia material con el favor del Eterno, pero Yeshua nos muestra que tenemos que ver la riqueza desde otra perspectiva y que no tiene que ser lo importante para nosotros, pero no significa que Yeshua está diciendo aquí que no es bueno, porque el Eterno, por lo mismo, Él nos está dando todo lo que necesitamos en abundancia, pero que todo esto no se convierta en nuestro corazón en lo que se convirtió al joven rico. Hay que poner esta atención en esto. También otra cosa que podemos ver, la parábola del buen samaritano, donde podemos ver esta compasión por encima de las normas culturales. Porque otro ejemplo que vemos en la escritura de cómo Yeshua desafía estos patrones de pensamiento es en Lucas 10, del 30 al 37. Y esto Yeshua lo hace con esta parábola para responder a esta pregunta de quién es nuestro prójimo. En esta historia vemos que un hombre es asaltado y dejado al borde de la muerte. Y tanto un sacerdote como un levita que pasan de largo sin ayudarlo. Probablemente por temor de contaminarse ritualmente o porque eran extranjeros. Sin embargo, un samaritano que era un miembro de un grupo étnico en el que los judíos no tenían este trato con ellos realmente. Muestra compasión y cuida las heridas de esta persona. Entonces vemos como con esta parábola Yeshua ¿qué hace? Desafía el pensamiento de que la nacionalidad o la observancia estricta de las leyes ceremoniales definen nuestra relación con el Eterno. Y vemos que en su lugar nos muestra que el amor al prójimo es un reflejo realmente del amor del Eterno. El samaritano, al ser movido por esta compasión, nos revela el verdadero espíritu de la Torá. Amar a los demás sin importar estas barreras culturales, religiosas o sociales. Y este acto vemos como supera las normas culturales de la época y destaca esta importancia de la misericordia que tiene que ser por encima de las restricciones religiosas. Y de hecho Yeshua dijo él mismo que él no vino a abolir las leyes de la Torá, no vino a borrar la Torá, sino vino a enseñarnos correctamente cómo se tiene que aplicar, a dar la interpretación correcta, porque vemos en este caso, por ejemplo, cómo se interpretó de una manera equivocada todo esto y lo han aplicado de esta manera equivocada. Después podemos tener también ese ejemplo de la curación de la mujer encorvada que fue sanada en el Shabbat. Como vemos la misericordia sobre la rigidez de ritual, de lo que había ahí. En el Lucas 13, del 10 al 17, vemos como Yeshua sana a esta mujer que llevaba 18 años encorvada, que era incapaz de enderezarse. Y esta sanación ocurre en el día de reposo. Por esta misma razón, un líder de la sinagoga le dice a Yeshua que él trabajaba en Shabbat porque hizo esta sanación. Y vemos como Yeshua responde que si uno libra a su buey o asno para darle agua en Shabbat, cuánto más importante es librar a una hija de Abraham de esta aflicción en este día tan importante. Entonces vemos que Yeshua destaca este propósito del Shabbat, que es la restauración, el bienestar del ser humano y no cumplimiento mecánico de estas prohibiciones que además de esto ellos mismos lo pusieron. Entonces con este acto vemos cómo se muestra la compasión, se muestra el deseo de sanar, de
liberar, que estas son estas expresiones verdaderas y que expresan realmente el sentido verdadero del Shabbat, el amor y la misericordia que lo revela la Torah y que es la esencia de la Torah. Con estos ejemplos vemos como Yeshua nos dice que tenemos que ver más allá de las apariencias, de las tradiciones y enfocándonos en el amor, en la compasión, en la verdad, que son el centro de la voluntad del Eterno. También nos dice de no preocuparnos por el material. En Mateo 6, del 25 al 36. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y más adelante en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, los que son fuera del pacto, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces encontramos aquí esta diferencia entre quien confía en la provisión del Eterno y de los que están cerrados en sus preocupaciones. Porque para aquellos que desean seguir al Eterno, así como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, no es necesario vivir con la misma ansiedad. Y vemos como nosotros aprendemos de ellos y hemos aprendido realmente de ellos a vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce la necesidad de cada uno y lo provee. Si nosotros confiamos en Él y vamos delante de Él y le suplicamos, Él viene y nos provee. Así como nos dice, pero en versículo 33 de este mismo pasaje, pero hay algo que se tiene que hacer. Y dice, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vemos como Yeshua, que enseña que hay que priorizar el reino y estas virtudes del Eterno por encima de las necesidades materiales. Y este enfoque de fe y esta dependencia del Eterno, vemos que en aquellos tiempos también era una respuesta a la preocupación que la gente en esta época tenía por sus posesiones, por sus bienes, que era una ansiedad que la vemos que sigue hoy como hoy también. Y entonces, tal como Abraham fue llamado a dejar atrás una mentalidad centrada en las cosas materiales, en las tradiciones de su entorno, vemos como Yeshua nos exhorta a hacer lo mismo. Nos llama a confiar primero en lo celestial, permitiendo de esta manera que nuestra vida espiritual sean la influencia positiva en nuestro entorno. Y en lugar de dejarnos llevar por las expectativas del mundo, que confiamos en Él. Y este es un mensaje que es claro y profundo. Buscar lo espiritual primero. Y el Eterno cuidará de todas nuestras necesidades. Esto es algo que el Eterno nos quiere enseñar. Y vamos a concluir con esta parte de la parashá que habla de dejar estos apegos sociales y culturales, que lo vemos en esta palabra de moledet, siempre en el primer versículo de Génesis 12. El Eterno llama a Abraham a abandonar su parentela. Y en hebreo esta palabra es moledet y se refiere al lugar de origen, a la tierra natal, que es Ur de los Caldeos. Y este término implica no tanto a la familia, sino también a esta estructura social y cultural que rodea a Abraham, pero donde en un contexto que era cargado de creencias, de costumbres que eran en esta época, porque en la Mesopotamia antigua la parentela o moledet englobaba las redes sociales, las costumbres, las normas culturales, y las personas vemos cómo se identificaban a través de sus lazos familiares, su contexto social, ¿no? Se decía Abraham, que era hijo de Taré. Y entonces vemos como era importante salir de todo esto. Lej leja, vete por tu bien de tu parentela, que era romper con estas estructuras sociales que limitan el crecimiento espiritual. Entonces vemos como creyentes ese llamado
es para nosotros dejar atrás ciertas normas y creencias que en la sociedad moderna, hoy como hoy, pueden interferir en nuestro caminar espiritual, que tenemos que tener los ojos abiertos para entender y discernir todo esto, porque la sociedad actual que vemos está desconectada del eterno, presenta ideas, valores que son propios, como vive el momento sin pensar a las consecuencias, por ejemplo, o el éxito se mide por el dinero. Todo esto es por la sociedad, pero este tipo de enfoque está centrado más en lo exterior y en lo material, y nos aleja de esta conexión profunda con el Eterno. Pero es aquí donde surge esta pregunta. ¿Estamos dispuestas a desafiar las normas de esta sociedad para poder crecer espiritualmente, o por comodidad queremos quedarnos ahí? Y vemos que Yeshua también nos muestra que con su vida, como vivió él, que la importancia de romper con esas expectativas sociales y culturales de su tiempo era importante. Por ejemplo, cuando habló con esta mujer samaritana que lo vimos, que ignoró estas normas culturales que prohibían a los judíos relacionarse con los samaritanos. Esto subraya que para Yeshua la compasión y su enseñanza era por encima de estas barreras culturales. Y también vemos como incluso él lo mostró a la mujer que él era el Mesías, el que estaba esperando. Y también esta casa del padre, que Beit Abija, es renunciar a la herencia cultural para poder seguir al Eterno. Y este es el tercer aspecto de este llamado de Lech Lecha, vete por tu bien, que Adonai hace a Abraham. Porque primero le pide de dejar la tierra, que representa lo material, las riquezas, y el segundo le pide de dejar su parentela, que incluye estas normas sociales y estas expectativas culturales, así como los vínculos emocionales profundos con su familia. Y este tercer es de dejar casa de su padre, Beit Abija, que no se refiere a una estructura física, sino la herencia cultural, la herencia religiosa que era transmitida en el entorno familiar donde vivía Abraham. Porque en las antiguas culturas de Mesopotamia, la religión y costumbres estaban profundamente arraigados y eran transmitidas de generación en generación. Y Abraham creció realmente en ese entorno donde la tradición familiar y religiosa era fundamental. Y en el caso de su familia, vemos que incluía también prácticas de idolatría, porque su padre Taré, como dice Josué 24:2, era parte de este entorno idolatra. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Adonai, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Aquí se ve propio que Taré practicaba la idolatría. Por esto, cuando el Eterno llama a Abraham de dejar la casa de su padre, le está pidiendo renunciar a este ambiente de idolatra en el que creció. Esto es lo que está haciendo con nosotros también, porque cuando nos llamó en una cultura que estábamos, por ejemplo, no sé, católica o cualquier otra cosa, Él nos llamó a romper con todo esto, a salir de todo esto, de este mundo pagano, de esta influencia pagana. Entonces, este concepto de distanciarse de las prácticas, de estas tradiciones que no honoran al Eterno, es para nosotros también, se aplica en nuestra vida espiritual para crecer y ser transformados. Es necesario que nos alejamos de estas prácticas religiosas, culturales, que se presentan como religiosas o como bíblicas, pero que en realidad no tienen este fundamento en las escrituras. Y pues, amado, espero que todo esto le ha sido de bendición. Espero que podemos reflexionar sobre todo esto. Lo vamos a dejar aquí. Ciertamente hay tantas cosas que podemos destacar de esta parashá. Hay tantos enseñamientos, tantas enseñanzas, pero espero que lo que hemos podido compartir en este tiempo que le pueda ser de bendición y que lo aplicamos en nuestra vida.